Lexi, soy Sam Sobero, estoy en el quinto año y el tema que vamos a tratar es, pues, ¿no? Oído. Es un tema relativamente sencillo, inclusive si algunos de ustedes muy probablemente ya estén pensando en los exámenes de ENAME, Salud, no tiene tanto peso. Para el residentado empieza a tener un poco más de peso y generalmente el tema, pues, ¿no? Es otorrinolaringología. Eh, Y siendo otorrinolaringología, lo más importante de todo otorrino, pues es básicamente oído. Y las preguntas se centran en ello. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que recién están ingresando en el tema. El oído, básicamente, se divide en tres partes. En un oído externo, en un oído medio y un oído interno. En base a ello, vamos a encontrar que el oído externo se puede dividir en la aurícula o pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio se divide en dos, básicamente, pues, ¿no? Los huesecillos del oído o la cadena la cadena osicular, que es la cadena, pues, ¿no? De los tres huesecillos, y las 6 caras del, de todo lo que tiene que ver con el oído medio, porque el oído medio hace la forma de una caja, sobre la cual es por ello que también el oído medio se le llama, pues, ¿no? La caja timpánica. Y el oído interno, que se divide en dos, en un laberinto óseo y en un laberinto membranoso. Entonces, esa es básicamente la división de todo lo que es anatomía del oído. Ahora, entonces, te decía que el oído externo se divide en pabellón auricular y conducto auditivo externo. El pabellón auricular va a ser la oreja, lo que se puede observar de todo lo que es el oído. Entonces, esto lo vamos a definir más adelante. Tiene un hélix, un antihélix, un trago, un antitrago, tiene la concha acústica, tiene sus triángulos y los músculos, etc. Su lóbulo. Después tenemos el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, que ve anotándolo, se divide en dos. En un conducto auditivo externo cartilaginoso y un conducto auditivo externo óseo. ¿Cómo es? El cartilaginoso es toda esta parte y se dice que vale 1/3 de todo el conducto auditivo y esto es 2/3. La pregunta sería, en promedio, ¿cuánto mide el conducto auditivo externo? ¿Alguno de ustedes, chicos, sabe cuánto mide el conducto auditivo externo? Si pueden prender su micrófono. No, ya ver, 24 milímetros. Mide 24 milímetros en promedio, pero recuerda, el tímpano no es vertical, el tímpano está inclinado, inclusive en el feto es horizontal, ¿ok? Entonces, si nosotros medimos el conducto auditivo externo de la parte superior, la medida va a ser alrededor de 21 milímetros. Y si medimos en la parte inferior, va a ser alrededor de 27 milímetros. Promedio 24 milímetros. Después tenemos el tímpano que es básico en el estudio con el otoscopio. En la otoscopía, lo que se centra básicamente en el estudio es del tímpano. Y posterior al tímpano, recuerda, el sonido ingresa, esto es un poco de fisiología, ingresa mediante las ondas que van a llegar al tímpano, a la membrana timpánica, que por medio de las vibraciones va a transportar a través de los huesecillos de la cadena osicular, martillo, yunque, estribo. Llega por el estribo a la fosa oval. Y el estribo, por su base, está unida a la fosa oval. Y por esta fosa oval se va a transmitir el sonido. Primero, el sonido se va a transmitir hacia la concha, hacia el caracol, que sería el laberinto óseo, el laberinto coclear, y tendríamos también el espacio vestibular, que sería, pues, el laberinto vestibular. En esto vamos a hacer las dos precisiones. Primero, que hay un laberinto óseo, que básicamente es todo el hueso que rodea a todo el laberinto membranoso. Entonces,
el laberinto membranoso se podría decir que está dentro del laberinto óseo. Y esto sería básicamente todo lo que es anatomía del oído. Como te decía, un oído externo, un oído medio, que sería una caja, y un oído interno. Y a partir de este oído interno sale el nervio vestibular, a partir del sistema vestibular, y a partir del sistema coclear, el nervio coclear, que van a terminar siendo el cócleo vestibular. El cócleo vestibular es el nervio, o perdón, el par craneal número 8. El octavo par craneal. Y esto es todo lo que es básicamente anatomía del oído. Ahora, cuando hablamos de la cefalometría, esto lo van a llevar en análisis de imagen. ¿Ok? En análisis de imagen, cuando hagan las radiografías o cuando evalúen las radiografías, tienen que evaluar el plano SN, el plano de Frankfurt, órbito meatal de Frankfurt, el plano palatino, el plano oclusal y el plano mandibular. El plano mandibular que va desde el gonio, ¿no? El plano oclusal que va a evaluar básicamente lo que es las denticiones, la longitud de las denticiones. Esto es interesante para evitar, pues, uno de los prognatismos. Bueno, no es para evitar, para evaluar los prognatismos. Un paciente prognata es cuando tiene elevada la boca. Tenemos el plano palatino, que evalúa prácticamente el hueso palatino. Y el plano que más me interesa en el tema de oído es el plano de Frankfurt. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el plano de Frankfurt va a ir desde, ojo, desde el punto superior del conducto auditivo externo hasta el punto inferior del conducto, perdón, de la fosa orbitaria. Ustedes que ya han llevado anatomía del ojo, deben entender de que la base de la fosa orbitaria está formada por el hueso maxilar. La pregunta sería, a ver, para regalarle unos flashcards, ¿quién me responde? ¿Cuántos huesos forman la fosa orbitaria? ¿Cuántos huesos forman la fosa orbitaria? A ver, chicos, para regalarle los flashcards de anatomía del ojo. ¿Alguien que pueda prender su micrófono? 1, ¿cuánto hasta 3? 2. A ver, alguien respondió. 7, Lucero María. Muy bien. Lucero María, ¿puedes prender tu micrófono? Lucero. Ok, ya, está bien la respuesta. Me gustaría que los menciones. Ok. Sí. A ver, te esperamos, te esperamos. Cuando nosotros hablamos del plano, perdón, de la fosa orbitaria es muy importante conocer todos los huesitos que se encuentran dentro, o bueno, que forman la parte superior, la parte inferior, y la mejor forma de aprender es como una cajita. Siempre me ha gustado aprenderlo como una cajita. Parte superior, parte inferior, lateral, posterior y la parte medial. Y son 7 efectivamente. A ver. Lucero, estamos esperando. Sí, ¿me escucha? Ok, tuvo miedo, no importa. A ver. No se te escucha. Se escucha, no escucho la verdad. Ya, no importa, Lucero, está bien. Me escribes por Instagram para enviarte los flashcards de anatomía del ojo. Para recordar simplemente, a ver, chicos. La fosa orbitaria se divide, bueno, tiene los huesos, en la parte superior, el techo, está el frontal. En la parte inferior está el maxilar, el hueso maxilar. Algunos llaman maxilar superior. Para otros autores solamente maxilar, porque el de abajo es mandibular. Por el lado, digamos, lateral, se encuentra el hueso cigomático. Por el lado medial encontramos el lacrimal. Posteriormente, ¿quién está? El esfenoides con sus 2 alitas, ¿no? El esfenoides.
¿Quién más está? El etmoides está por acá, y por acá también apoya el palatino. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 músculos de la fosa orbitaria. Pero ¿qué es lo importante en la cefalometría? Pues evaluar que estos dos puntos van a dividir al al pabellón auricular de tal manera que va a dividirlo en un tercio superior y 2 tercios inferiores. Acá, bueno, he colocado, pues, ¿no? El plano de Frankfurt, bueno, en Adam Sandler. Pues he colocado este plano de Frankfurt inclinado, porque él también está inclinado, ¿cierto? ¿Para qué es interesante evaluar este plano de Frankfurt? En los recién nacidos es importante para evaluar la trisomía del par 21. Esto ya lo hemos hablado inclusive cuando hicimos el tema de mano. En el tema de mano decíamos que un síntoma, bueno, un signo que podríamos encontrar en pacientes con síndrome de Down, que era, pues, la manosimia. Ahora hablamos de el pabellón auricular descendido. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Pues que el plano de Frankfurt va a pasar muy, muy por arriba y ya no va a dividir en un tercio y 2 tercios. A lo mucho será un quinto, un sexto, pero no va a llegar a un tercio. Bueno, también encontramos con la tetralogía de Fallot, entre tantas patologías que se puede encontrar en un paciente, que riñón en herradura, un paciente con síndrome de Down, que ya lo van a evaluar, pues no, tratarán en el tema de genética, de embriología genética. Ya, entonces, esto es importante en el plano de Frankfurt, ¿ok? También cuando lo van a evaluar en las radiografías. Pabellón auricular. El pabellón auricular, esto tiene partes, sí, y son importantes saberlas. Primero acá tenemos el hélix. El hélix va a nacer de una raíz. Esta sería la raíz del hélix. Y este hélix va a continuarse y va a encontrarse acá con una bolita. Esta bolita es el tubérculo de Darwin. Anótalo, el tubérculo de Darwin. A muchos doctores les encanta preguntar, ¿dónde está el tubérculo de Darwin? Ah, bueno, pues se encuentra en el hélix. ¿Qué es el tubérculo de Darwin? Pues simplemente es una protrusión del hélix que se considera que es un rezago, ¿no? Es un rezago de la evolución que los monitos también tienen, nosotros también tenemos. El hélix termina en el lóbulo. Entonces, llevamos a toda la parte externa. Si hay un hélix, hay un antihélix. Entonces, este será el antihélix. Y el antihélix va a continuarse y va a dividirse en dos ramitas. En una rama posterior y una rama anterior. Entre la rama anterior y posterior del antihélix se encuentra la fosa triangular. Y el antihélix por la parte inferior va a encontrarse con el antitrago. Este sería el antitrago. Y si hay un antitrago, hay un trago. Y entre trago y antitrago, no es pisco y nazca, entre trago y antitrago se encuentra la escotadura intertrágica. Entonces tenemos entre trago y antitrago la escotadura intertrágica. Y después acá está, pues, ¿no? La concha. O también llamado la tierra de nadie, porque nadie podía conquistarla. Antes no se sabía ni siquiera quién inervaba sensitivamente este lugar. Ahora ya se sabe, pues, ¿no? Entonces le llamaban la tierra de nadie. Ahora le llaman, pues, ¿no? La zona de Ransom Hunt, la concha. Y finalmente, pues, no tenemos el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. Si les cae, es conducto auditivo externo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos como una especie de fisura que se encuentra entre el hélix y el antihélix, que sería, pues, ¿no? La fisura escafoidea. La fisura escafoidea. Entonces, esa es básicamente toda la anatomía externa, superficial, del pabellón auricular. Ahora, el pabellón auricular va a continuarse con el conducto auditivo externo, que ya te mencionaba, y tiene, si te das cuenta, una forma de S itálica. Entonces, primer punto a analizar es que tiene forma de S itálica.
Segundo, que se divide en dos, que ya te estaba mencionando, pues, ¿no? Que va a ser un cartilaginoso y un óseo, una porción cartilaginosa que es 1/3 y el óseo que es 2/3. Si te decía que todo esto mide aproximadamente 24 milímetros, ¿cuánto va a medir la porción cartilaginosa? 8 milímetros aproximadamente. Y la porción ósea, 16 milímetros. La porción cartilaginosa es importante, ¿por qué? Porque aquí se produce lo que sería, pues, ¿no? El cerumen. Aquí se produce el cerumen. Cerumen. Tiene los folículos pilosos. Tiene glándulas sebáceas para producir el cerumen. ¿Y qué es lo más importante acá? De que si tú entiendes que la porción cartilaginosa es gruesa, la porción ósea no lo es así, es plana, no tiene tantos aditivos que vamos a poder decir con relación a la porción cartilaginosa. Y también es importante la forma de él es itálica. Por ejemplo, cuando hay pacientes que van a consulta de otorrino y piden, pues, ¿no? Un lavado de oído. ¿Por qué? Porque se meten un hisopo y se meten el hisopo y lo que hacen es que el cerumen que normalmente se elimina solo, si bien es cierto, va a haber un poco de cerumen que va a quedar en el hisopo, otro poco va a terminar llegando a la cavidad, o perdón, claro, al conducto auditivo óseo, y mucho va a terminar impregnado en la membrana timpánica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un lavado del conducto auditivo externo. ¿Cómo se realiza esto? Con una jeringuita, sin aguja obviamente, vas a introducir solución salina, cloro al 0,9. La idea es que vas a introducir de esta manera, hacia arriba. ¿Para qué? Para que todo el líquido tenga esta dirección. Baje y limpie de esta manera el oído, el conducto auditivo externo. Y ya. La inervación. La inervación de todo esto es básicamente por 4 nervios, 3 que son importantes. A ver, el lavado de oído se realiza por un médico y el médico usa solución salina. Inclusive se ha escuchado, pues, ¿no? Que hay muchos pacientes que colocan un cartucho y le prenden fuego al cartucho. No hagan eso, chicos. Inclusive, ni siquiera se debería hacer un lavado de oído porque no deberías meterte nada al oído. El oído solo elimina todo el cerumen, todo sale. No necesitas estar metiéndote un hisopo, otros dicen, o bueno, llegan a consulta algunos, por experiencia de los doctores que comentan, llegan a consulta y le dicen, ven, pues no le hacen una otoscopia y encuentran todo el cerumen en el tímpano. Dicen, señor, ¿usted está usando hisopo? Le dicen, no, yo no uso hisopo, uso papelito nomás. Tampoco, no usen ni hisopo ni papelito. No es necesario porque solo se elimina el cerumen. ¿Ok? Es por ello que se ven obligados los otorrinos a hacer el lavado del conducto auditivo externo porque tienen una mala práctica, pues, o sea, se meten de todo al oído. Y hay pacientes que para viajar se colocan pues no algodón y se olvidan, llegan de su viaje y se olvidan del algodón que se pusieron y después de meses empieza a dolerles y pues empieza a salir sangre, pues, ¿no? Ya incluso se puede ver una perforación de la membrana timpánica. Hay que tener mucho cuidado con ello. A ver, te decía de la inervación. La inervación es básicamente, un nervio es el más importante. Te pueden hacer la consulta en los exámenes de NAM, de salud. ¿Cuál es el nervio más importante para la inervación sensitiva del oído externo? Y es el rosadito. El nervio auricular mayor. Ocupa gran parte de la inervación. Después tenemos el nervio aurículo temporal, que va a inervar la parte superior. El nervio auriculo temporal, pues no, el B3.
Y finalmente, la tierra de nadie. La tierra de nadie. Antes no sabían quién inervaba todo este espacio. Ahora sabemos que lo inerva el séptimo par craneal. Y esto es un dato muy importante, muy interesante, porque esta zona se le llama la zona de Ramsay-Hunt. ¿Ok? La zona de Ramsay-Hunt es la zona que, bueno, pues fue presentada por Ramsay-Hunt, que era inervada por el séptimo par craneal. Inclusive, hay un síndrome de Ramsay-Hunt. Este síndrome de Ramsay-Hunt cursa con dos situaciones. La primera, una parálisis facial. Y la segunda, con herpes zóster en la concha, o bueno, en la zona de Ramsay-Hunt. Esas dos, encuentras esas dos clínicas, o bueno, esos dos signos, y tu diagnóstico es síndrome de Ramsay-Hunt. Oye, pero ¿dónde encuentra Ramsay-Hunt? Este síndrome puedes encontrarlo en pacientes inmunodeprimidos. ¿Quiénes son los pacientes inmunodeprimidos? A la cabeza, VIH. ¿Qué más? Cáncer. Paciente que tenga tratamiento con quimio, con radio. Y la clínica es conocida para el VIH. Viene un paciente de mediana edad, vida sexual activa, inclusive puede venir con diarreas, puede venir con adenopatías generalizadas, indoloras, inclusive cuando tiene sus adenopatías generalizadas, indoloras, alguno empieza a hacer un diagnóstico diferencial, pues no empieza a buscar otros diagnósticos, uno se va para, oye, joven, adenopatías, piensa pues no en linfoma de Hodgkin, y se ponen a buscar pues, el linfoma Hodgkin, pero primero serología para VIH. Puede ser que el paciente sea un inmunodeprimido, hay que evaluar a todos los pacientes con cáncer, con quimioterapia, con radioterapia, siempre lo he oído. ¿Por qué? Porque puede estar haciendo un síndrome de Ramsay-Hunt. El herpes zóster es causada por el virus herpes zóster, que es uno de la familia de los virus, de los herpes virus. ¿Recuerdas que hay tantos virus, el herpes simple 1, herpes simple 2, inclusive los herpes tienen ahí también dentro a uno de los amigos del VIH, que es el sarcoma de Kaposi. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué más con el síndrome de Hunt? Ya bueno, eso es todo. Pues, ¿no? ¿Y por qué parálisis facial? Porque está afectando al facial, al nervio facial. Entonces así ya sacas, pues, ¿no? tu, tu evaluación, pues no sabes quién inerva la concha, el facial. ¿Por qué? Porque el facial es afectado, parálisis facial con herpes zóster en el síndrome de Ramsay-Hunt. El Ramsay-Hunt es inmunodeprimidos. Y ya está. Y la membrana timpánica, esta también es pregunta de ENAM. Esto preguntan a cada rato, les encanta. ¿Quién inerva sensitivamente la membrana timpánica en la porción externa? El vago. Y el vago llega hasta ahí. La irrigación. La irrigación básicamente, esto es mentira, te ponen tanto ramas circundantes, perforantes, te quieren bloquear. Lo que te importa acá básicamente es que va a haber una arteria carótida externa, arteria carótida externa. Y que la arteria carótida externa va a dar dos ramitas para el oído, porque da un montón de ramas. Da su arteria occipital, da la arteria lingual, tiroidea superior. Lo que te importa para el oído es, pues, ¿no? La primera, la auricular posterior, que el auricular posterior va a dar su rama mastoidea, pero date cuenta, sube acá el auricular posterior y va a empezar a dar perforantes, circundantes, y ya. Hasta con que sepas que es el auricular posterior. La arteria carótida externa va a continuar subiendo, asciende, 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 y va a dar su ramita. ¿Qué rama? La temporal superficial. La temporal superficial, entre las ramas que da, va a dar, bueno, acá también está escrito arteria temporal superficial. Entre todas las ramas que da, va a dar a las ramas auriculares anteriores. ¿Ok? Son ramitas que van a terminar irrigando también al pabellón auricular. Y también irrigan al conducto auricular, conducto auditivo externo. A ver, ¿qué más? También el conducto auditivo externo, tú recordarás que viene por acá. Y también va a ser, te decía que es irrigado por la temporal superficial.
¿ok? Por la auricular posterior. Pero, ¿qué porciones? La porción cartilaginosa. La porción ósea es irrigado por la arteria maxilar interna. A ver, no sé si ya habrás estudiado, la arteria maxilar interna es ramita de la arteria carótida interna. La maxilar interna da una suerte de curvas dentro de su recorrido. Y estas curvas van a empezar a dar ramitas, 13 ramitas, no recuerdo exactamente, pero creo que son 13 ramitas, dentro de las cuales la segunda va a ser la arteria timpánica. Y la arteria timpánica, a ver, la primera es la auricular, profunda, si no me equivoco. Después está la timpánica. Y esta timpánica va a irrigar a la porción ósea del conducto auditivo externo. Eso es la irrigación. Entonces, en conclusión, la irrigación del conducto auditivo externo es por la temporal superficial, la auricular posterior, ramas de la carótida externa y la porción ósea por la maxilar interna que va a dar su arteria timpánica. El tímpano. Para evaluar el tímpano, primero tengo que presentarte lo siguiente. Tú cuando estés ante el tímpano vas a darte cuenta que vas a encontrar una especie de prominencia, y ese debe ser el manubrio del martillo. ¿Ok? Algunos llaman maleolo, o hueso maleolar, le llaman algunos, ¿ya? En algunos exámenes te pueden querer agarrar diciéndote hueso maleolar, es el martillo. Y el martillo termina, bueno, el manubrio del hueso martillo va a terminar en un vértice que va a ser llamado ombligo. Acá está. Entonces, el ombligo, y acá está el manubrio, que ahorita vamos a evaluar cómo está formado el hueso del martillo. A mí me recuerda a Gasparín, vamos a verlo. ¿Ok? Y este manubrio, perdón, este ombligo va a ser, digamos, el centro de atención. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos la otoscopía, tenemos que dividir en 4 cuadrantes. ¿Ok? Uy, salió mal. A ver. En 4 cuadrantes. Y estos cuadrantes tienen que pasar por, bueno, el centro tiene que ser el ombligo. ¿Y cómo tú formas los 4 cuadrantes? Primero trazas una línea que va a seguir al manubrio del martillo, llegando a pasar por el ombligo, y otra perpendicular, que también va a pasar por el ombligo, se va a ver un 90 grados, y aquí tienes formados los 4 cuadrantes. Esto es importante en otorrino. Primero, el primer cuadrante va a ser el cuadrante antero superior, CAS, antero superior. Después está el cuadrante póstero superior. Para abajo, cuadrante póstero inferior. Y si acá hay un antero superior, habrá un antero inferior. ¿Ok? Un momento, por favor. Ya, chicos, lo siento. Ok, entonces les decía que habían 4 cuadrantes. El cuadrante antero superior, cuadrante antero inferior, póstero inferior y póstero superior. Solamente te presenté el manubrio del martillo y el ombligo. Ok, y básicamente en eso se basa todo el tímpano. ¿Y por qué tienes que dividirlo en cuadrantes? Porque los cuadrantes superiores están llenos de elementos que si tú haces una incisión para algún proceso quirúrgico, se le llama miringotomía. Si haces una miringotomía en la parte superior, pues puedes causar alguna lesión. Por acá está el cuerda del tímpano, el nervio cuerda del tímpano, lo recordarás, nervio que va hacia el busto. Por acá está el músculo del martillo, tensor del tímpano. Y recordarás, bueno, que este musculito, también va a tener, si haces una incisión y terminas lesionándolo, pues va a tener graves problemas. Pero la parte inferior es libre. La parte inferior, lo único que puedes encontrar es un triangulito luminoso. ¿Cómo lo llaman este triangulito luminoso?
el cono de luz de Pulitzer. Se escribe Pulitzer, no Pulitzer. Pulitzer es un premio. ¿Ya? El Pulitzer, el cono luminoso de Pulitzer, es lo único que vas a encontrar en los cuadrantes inferiores. Inclusive se dice que el cuadrante posterior e inferior no tiene absolutamente nada, es libre. Y algunos dicen que acá es el lugar correcto para hacer las incisiones. Pero no, bueno, pues puede ser acá también. Inclusive acá te presenta una línea de la miringotomía, ¿ve? Que puedes hacer acá también las incisiones para las miringotomías. ¿Cuándo hacemos una miringotomía? En las miringocentesis, cuando hay una otitis media aguda, los famosos OMAS. Los famosos OMAS son a causa de una infección que ha progresado a causa de una faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis progresó, especialmente esto se observa en los niños. Progresa y termina en una otitis media aguda. Y si sigue progresando, va a terminar en una mastoiditis. Y la mastoiditis, pues ya es el proceso final. Si hay una mastoiditis, muy probablemente el paciente pierda la audición de ese lado. Ahora, si tú retiras toda esta membrana timpánica, vas a encontrarte primero el manubrio. Después acá está el ombligo, que es el vértice del manubrio. Después, si yo te decía, bueno, antes de que te olvides, el lugar donde jamás deberías hacer una miringotomía es eh, el cuadrante posterior superior. ¿Por qué? Porque encuentras primero el nervio cuerda del tímpano. Por eso ya estás frito. Segundo, porque encuentras al yunque. Tercero, porque encuentras al estribo. O sea, por todo lado. Así que mejor evítate problemas, haz por abajo las incisiones y listo. Bueno, acá también se puede observar, bueno, se podría observar el proceso que cubre la ventana redonda. Bueno, un proceso óseo, o un receso óseo que cubre la ventana redonda. De eso vamos a hablarlo más adelante. Hay una ventana oval y una ventana redonda. La ventana redonda es conocido como el segundo tímpano, lo puedes llamar. Entonces, es una otoscopia y tú lo puedes perder a primera impresión. Nos ubicamos. Primero, ubica el manubrio. Ubica el ombligo y ya está, ya te has ubicado. Tienes el manubrio del martillo, el ombligo, y entonces la pregunta acá que te haría es, ¿qué tipo de tímpano es? O bueno, ¿de qué lado es este tímpano? ¿Es de derecha o de izquierda? ¿Cómo identificar si es de derecha o izquierda? Simple, te das cuenta de que el manubrio viene de este lado y este lado está a tu derecha, entonces también te das cuenta, bueno, que acá está la fosita de Pulitzer, la fosita luminosa de Pulitzer, entonces que viene hacia la derecha, entonces este es un tímpano derecho. Ya ubicaste esto, ya ubicaste la fosa luminosa de Pulitzer, y después vas a encontrarte con todo esto. Todo esto sería la pars tensa. Y todo esto de acá arribita sería la pars flácida. ¿Qué es eso? La pars flácida y la pars tensa es la lámina que recubre, pero ¿qué los diferencia? Que la pars tensa tiene una lámina interna y una lámina externa. Lámina interna o mucosa y lámina externa o cutánea. La pars tensa, en cambio, aparte de tener la lámina interna, la lámina externa, tiene una lámina media o fibrosa, lo cual hace que sea más gruesa, más tensa. ¿Y cómo yo divido estas dos pars? La pars tensa y la pars fibrosa. Con los ligamentos malolares, si acá está a la derecha anterior y acá está a la izquierda posterior. Ligamentos malolares anteriores y posteriores. También podemos encontrar aquí a la apófisis lateral del martillo. ¿Ok? Y eso es básicamente todo lo que puedes encontrar en una otoscopía. No vas a encontrar más, bueno, que puedas medirlo quizás, cuánto mide el diámetro de un tímpano, pues de 9 a 10 milímetros. Son datos que quizá te pregunten en otorrino, pero en anatomía dudo mucho que te pregunten esto. Inervación. Inervación externa, ya lo sabías, ¿no? Es el vago. Y la interna es el noveno. ¿Quién es el noveno? El gloso faríngeo, ¿no? Bueno, ya, antes que me olvide. La pars flácida, algunos lo llaman la membrana de Sharpnel. Membrana de Sharpnel. Anótalo, quizá te pregunte, eso sí te pueden preguntar. Entonces la pregunta sería,
¿Qué tímpano es este? ¿Derecho o izquierdo? Mira, manubrio. Es un tímpano izquierdo. Y ya te das cuenta. Derecho, izquierdo. Una vez que ingresas al el oído medio te decía que era una caja. Y una caja muy completa. Empezamos por la caja, por la cara. Primero nos ubicamos. Estamos viendo a la caja a través del tímpano. Es como que quitamos el tímpano y vemos todo lo que es el oído medio. Entonces, por este lado, digamos, bueno, por este lado está la persona. Acá está su ojito y acá está su nariz y ahí está su boquita. Entonces, por este lado ves a la persona, entonces sería la pared anterior. Y la pared anterior, tú sabes que está la tuba auditiva que se conecta con la rinofaringe. ¿Qué más está en la pared anterior? El ingreso del, mira este nervio muy chistoso, cuerda del tímpano. Sale por la pared posterior, ingresa por la pared, anterior. Entonces sería el nervio, cuerda del tímpano. Recuerda que también está en relación la pared anterior con lo que sería la arteria carótida. Y esta sería la arteria carótida interna. Y tiene su, bueno, este sería el plexo, ¿no? Este sería el plexo carotidio. Y acá esta sería para la arteria carótida interna. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos el músculo tensor del tímpano. Acá te decía que hay un músculo que se encuentra en el cuadrante anterosuperior. Después del músculo cuerda del tímpano. No, perdón, ¿qué sé yo? El músculo tensor del tímpano, músculo tensor del tímpano. Que va, una vez que ingresa ya como un tendoncito. Y va a ingresar a través del proceso cocleariforme. Y también, bueno, algunos dicen, pues no, bueno, no es que algunos dicen, es que sale por ahí el nervio petroso menor, que va a ser la formación de todo este plexo, el llamado plexo timpánico, que va a formarse a partir de una rama del plexo carotidio y una rama del nervio timpánico. Estas dos ramitas van a formar un plexo y a partir de esto sale el nervio petroso menor. La pared inferior. La pared inferior en sí se forma básicamente por, bueno, no es que se forma, está en contacto con la vena yugular interna. Y ya hablamos de la pared inferior, hablamos de la pared anterior, hablamos de la pared superior. La pared superior solamente se le conoce como el tegmen tímpani. Tegmen tímpani. Y ya, porque está en contacto con, porque está en contacto ya con la base del cráneo. La pared posterior es algo interesante, ya te mencionaba que acá sale el nervio, cuerda del tímpano. También está lo que se le conoce como la eminencia piramidal. ¿Para qué? Para el músculo estapedio, músculo del estribo. Y lo más importante de la pared posterior es que se encuentra el aditum, bonito nombre, antrum. ¿Qué quiere decir? La entrada para el antro mastoideo. Para la apófisis mastoides, para ahí, recuerda que te decía, viene la infección en los niños por una faringoamigdalitis, supura, continúa la infección, ingresa por el aditum ad antrum al antromastoideo y termina siendo pues, una mastoiditis, post-otitis media aguda. Y pues ya, eso básicamente es lo que es la pared posterior. Y lo más importante, la pared medial. La pared medial. Lo que ves, lo más grande que ves en la pared medial es el promontorio. Acá está la pared, promontorio. Sobre el promontorio, pues está el plexo timpánico. Sobre el promontorio, superior al promontorio, se encuentra la ventana oval. Y inferior se encuentra la ventana redonda, que lo conocían como el segundo tímpano, ¿no es cierto? Entonces, inferior al promontorio está la ventana redonda o segundo tímpano para algunos. Mira, este es el nervio facial, que va a ascender y va a formar el canal del nervio facial.
Bueno, va a pasar por medio del canal del nervio facial. Pero también acá hay otro pequeño canal, que bueno, más que un canal es un conducto, es el conducto del semicircular lateral, conducto semicircular lateral. Eh, y este conducto semicircular lateral forma parte del oído interno. El promontorio, ojo, el promontorio dicen que forma parte, bueno, es el resultado de la primera o de la única vuelta que se da, pues, ¿no? O bueno, de la primera vuelta del caracol. Los huesecillos fácil, pues no tenemos una base dentro de lo que sería perdón, el estribo. El estribo tiene una base, tiene una rama posterior, una rama anterior y una cabeza. Este es el estribo. Después tenemos el yunque. El yunque tiene simplemente una rama larga, una rama corta, rama larga, rama corta y un cuerpo. Y ya está. ¿Qué tenemos acá? Este es el martillo. Ojo, al yunque lo conocen como íncudo. Al estribo lo conocen como estapedio. Y al martillo como maleolar. El hueso maleolar. Y el martillo tiene una cabeza. No sé si usted le recordará, a mí me recuerda a Gasparín. Una cabeza, acá está sus dos manitos, ¿eh? Que va a ser una apófisis lateral, una apófisis anterior, y acá va a salir la colita de Gasparín, ¿eh? Que sería el manubrio, lo que termina en contacto con el tímpano, ¿no? El manubrio. Bueno, importante acá, las articulaciones. Las dos son sinoviales, ¿eh? No te dejes sorprender, las dos son sinoviales, nada que diartrosis, no. Sinovial. ¿Sinovial qué? ¿De qué tipo? A ver, la articulación que sería íncudo-maleolar o de yunque y martillo es una sinovial en silla de montar. Íncudo-maleolar en silla de montar, sinovial en silla de montar. ¿Cómo se le conoce silla de montar? Encaje recíproco, ¿no? Encaje recíproco. Y la que sea una íncudo-estapedia, la articulación íncudo-estapedia es sinovial, ¿y de qué tipo? Enartrosis. Enartrosis. Esto es importante saberlo. ¿Les gusta a los doctores preguntar eso? Y ya entramos al oído interno. Esta es la intro al oído interno. ¿Por qué? ¿Por qué quería poner esta imagen? Porque acá está la fosa oval y acá está la fosa, o bueno, la ventana oval y acá está la ventana redonda. Y que si te das cuenta viene acá el tímpano y se continúa, ¿no? El agujero. Por eso que le llaman segundo tímpano, a la ventana redonda. Este sería el promontorio. Y acá pues no tenemos todo lo que es el caracol óseo. Y acá salen, bueno, ya los dos nervios que ya hemos explicado. El laberinto óseo, básicamente, se va a dividir. Bueno, primero que vamos a encontrar aquí a la cóclea. Y en la porción central, mira, va a venir acá a dar vueltas, 2,5 vueltas, te decía, 2,5 vueltas, y va a llegar a un punto central, ¿ya? La cual va a ser conocida como la cúpula de la cóclea. Y después vamos a encontrarnos ante un vestíbulo. Todo esto va a ser el vestíbulo, pero estamos hablando del laberinto óseo. El vestíbulo va a terminar dividiéndose en sáculo y utrículo, que van a formar parte del laberinto membranoso. Acá vemos la entrada de la ventana oval, y acá está la ventana redonda, segundo tímpano, que va a continuarse como una rampa timpánica, que lo vas a ver en la siguiente imagen. Y acá tenemos 3 ampollas, las ámpulas, la conocen como algunos como ámpulas. Y pues acá tenemos la unión de 2 conductos semicirculares. Esto tienes que recordar, el anterior y el posterior, a ver, el anterior y el posterior van a unirse en lo que sería una rama ósea común. Y este sería, pues, ¿no? El lateral. Ojalá me ahí está, el lateral. Estos son los 3 conductos semicirculares.
Dentro de este laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso. El laberinto membranoso, sí, es bastante. Primero, ubiquémonos acá. Te decía que el vestíbulo va a terminar dividiéndose en sáculo y utrículo. Y aquí está. Este va a ser el utrículo y este va a ser el sáculo. Sáculo, utrículo van a tener un conducto en común que va a salir y que se le va a llamar conducto endolinfático. Estamos hablando de todo el sistema vestibular. ¿Eh? Todo esto es vestibular y todo esto es cócleo. Es como que te divides, lo divides en dos. Un lado para la audición, los receptores de la audición para acá, y por acá los receptores de la ubicación en espacio y la ubicación de la cabeza también, la posición de la cabeza y la posición de la cabeza. ¿Ok? Ya. Lo que eran acá, te decía, pues, ¿no? Que son las ampollas, ¿no? Esta sería, mira, tienes que entender esto porque algunos, inclusive en el MIR, han preguntado esto. Primero, que acá, este sería el nervio vestibular, ¿sí? Sin lugar a dudas, este sería el nervio vestibular. El nervio vestibular, antes de formarse el nervio vestibular, pues se forma un ganglio vestibular. ¿Ok? El ganglio vestibular. El ganglio vestibular es carpa, por si acaso, es carpa. El ganglio vestibular es carpa. Este ganglio vestibular escarpa va a ser la unión de dos ramitas. Una ramita que va a ser superior y una ramita inferior. La ramita superior va a traer la información de, primero, el utrículo, ¿sí? Del utrículo. De las ampollas membranosas anterior y lateral. De las ampollas membranosas anterior y lateral. Mientras que el inferior va a traer la información del sáculo y de la ampolla membranosa posterior. Esta es la ampolla membranosa posterior. Esta sería, ¿cuál? La ampolla membranosa lateral. Y esta de acá, perdón, esta es la ampolla membranosa lateral. Y esta es la ampolla membranosa anterior. El chiste es que estos dos van a dar la información al ramo superior del nervio vestibular. ¿Ok? ¿Este qué sería? Pues este sería el conducto semicircular anterior. Conducto semicircular anterior. Acá tenemos otro conducto, el conducto semicircular posterior, porque termina en su ampolla posterior. Y este sería el conducto semicircular lateral. Y este decía, bueno, que hay una rama que es la unión del lateral y el anterior, sería la rama membranosa común. Si la otra era ósea, esta es membranosa. Y ya terminamos todo el sistema vestibular. Que esto tienes que anotar. Esto anótalo. En el MIR lo han preguntado, les encanta preguntar esto. Y por este lado tenemos, bueno, el sistema coclear, que va a tener lo que es el conducto coclear, el espiral, el caracol, algunos lo llaman espiral basal. Espiral basal. Y a partir de este espiral basal se forma lo que sería el nervio coclear. El nervio coclear y el nervio vestibular se unen y se forma el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Nunca llamen nervio auditivo. El nervio vestíbulo coclear, porque tiene a los dos, receptores auditivos y receptores de la posición de la cabeza y de la ubicación en el espacio. Entonces, si nosotros
hacemos un pequeño corte en este laberinto, en esta espiral basal, en la cóclea. A ver, ya. Acá en el laberinto 11 te decía, pues, ¿no? Que hay una rama, una rampa que sale de la ventana redonda, que va a ser una rampa timpánica, va a haber un conducto, que es el conducto membranoso, y va a haber una rampa coclear. ¿Cómo lo vemos ahora en esta imagen? Tenemos una rampa timpánica y una rampa vestibular. Tenemos el conducto coclear que va a estar en el centro, que es el conducto importantísimo. ¿Para qué? Para los receptores de la audición, porque básicamente acá es donde se hace la audición, se hace el, la transmisión de las ondas en efectos nerviosos. Hay un conducto timpánico que va a tener perilinfa, un conducto vestibular que también va a tener perilinfa, y en el centro, en el conducto coclear, va a estar la endolinfa. Conclusión, entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, que esto es el laberinto membranoso, entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, te dicen que hay un líquido. ¿Qué líquido? Perilinfa. Y dentro del laberinto membranoso está la endolinfa, que sería dentro del conducto coclear. Ahora, acá se encuentra el famoso órgano de Corti, que primero va a tener una membrana basal. A ver, cambiamos de color. Va a haber una membrana basal, un órgano de Corti que va a tener células que van a estar en hileras, y finalmente van a ser células que van a tener unas vellosidades, ¿no? Que van a estimular a la membrana tectoria de acuerdo a cómo lleguen las vibraciones para que pueda ser transportado por el nervio coclear, por la rama coclear. Ojo que acá hay un ganglio, el ganglio espiral de Corti, que bueno, va a ser como el receptor que va a enviar finalmente todos las señales, ¿no? Y básicamente todo esto es lo que tiene que ver con el sistema auditivo. Cuando hablamos del sistema vestibular, procedemos un poco, y las ampollas, las ámpulas que se juntan con el vestíbulo, van a formar las que se llamarían las crestas ampulares, ¿ok? Las crestas ampulares. Estas crestas ampulares son el lugar más importante para la transmisión del impulso nervioso para la ubicación en el tiempo, en el espacio, y la ubicación de la cabeza y la posición de la cabeza. Ya, entonces, en el vestíbulo, en las crestas vestibulares, lo que vamos a encontrar van a ser elevaciones que van a estar elevaciones, esta es la cresta, va a estar pequeñas elevaciones de células, en las cuales va a haber un líquido gelatinoso, sobre las cuales van a estar pequeños, digámosle piedritas, pero estas son unos osteolitos, que van a ser aquellas que van a mover y de esta manera enviar la ubicación del espacio, la posición de la cabeza hacia el nervio vestibular. Primero, pues, ¿no? Al ganglio vestibular de Scarpa. Y finalmente, pues, ¿no? Formándose el nervio vestíbulo coclear. Y así es como acaba, pues, ¿no? La transmisión de todo el sonido a través de todas estas partes. Esto sería todo. Muchas gracias para los que han asistido. Muchas gracias por la ponencia, Sam. ¿Va a haber un Kahoot, Sam, o ya no? Sí, ¿cuántos hay? Sí, hay 21. Ya. Entonces ahorita comparto. A ver.